Buen día, mi nombre es Andrés Borja y vengo a presentar el análisis de la actividad de identificación de las variables. Vamos a identificar las siguientes variables, que son las medidas de tendencia central, que es la media, moda y mediana, las medidas de dispersión, que es el rango, varianza y desviación estándar, y las medidas de posición de cuartiles y déciles. Para presentar el análisis tenemos este ejemplo, ¿cierto? Que es un grupo de 10 estudiantes que realizaron un examen de matemáticas y que estos son los resultados. Entonces, la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. Representa el centro de los datos y es sensible a los valores externos. Básicamente lo que nos está diciendo esta pequeña reseña es que cogemos todos los datos, sumamos, dividimos entre la cantidad de datos y nos da la media. Esta media es importante porque se utiliza para realizar otros tipos de medidas. Vamos con la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es el valor más común y puede haber más de una moda o ninguna en un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, tomando el ejemplo que tenemos, vemos que hay dos datos repetidos, que es el número 85, y por eso determinamos que la moda es igual a 85. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor o viceversa. Divide el conjunto de datos en dos partes iguales y no se ve afectada por valores externos. Entonces, vamos a ordenarlos de menor a mayor, que aquí lo ordenamos, y como tenemos un número de parte de datos, la mediana es el promedio de los dos valores centrales, que son 83 y 85, ¿cierto? Como lo vemos acá. Entonces, cogemos los dos valores centrales, los sumamos y los dividimos entre 2 y damos cuenta que la mediana es 84. Eso ya terminamos las medidas de tendencia central, ahora vamos con las medidas de dispersión y empezamos con el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos, ¿cierto? Utilizando esta forma, esta resta. Entonces, lo organizamos en orden, vemos que el valor mínimo es 75 y el valor máximo es 90. Entonces, 90 menos 75 es igual a 15 y el rango es igual a 15. La varianza mide cuánto se varían los valores en el conjunto de datos respecto a la media. Se calcula como el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. Entonces, al principio vimos que la media es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos, ¿cierto? Como lo vemos acá. Y entonces, como vemos, aquí el valor nos dio 83.2. Entonces, para sacar la varianza, cogemos cada uno de los datos y los restamos por esta media, ¿cierto? Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, vemos acá que 80 menos 83.2, que es la media, y lo elevamos al cuadrado. 75, 85, ¿cierto? Y todos estos hacemos el mismo proceso. Al tener el resultado, sumamos todos los resultados que nos dio cada una de esta operación y ya de ahí lo dividimos entre la cantidad de datos que hay. En este caso, como son 10, vemos que la varianza es igual a 31.6. Ahora, la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de dispersión promedio de los datos respecto a la media. Entonces, para sacar la desviación estándar, realizamos la raíz cuadrada de la varianza, que es 31.6, y sería igual a 5.6. Ahora vamos con las medidas de posición, que son los cuartiles y los déciles. Vamos a empezar con los cuartiles. Los cuartiles se dividen en un conjunto en tres partes iguales. El primer cuartil representa el 25% de los datos. En el segundo cuartil es la mediana, o sea, el 50% de los datos, lo que vimos al inicio de la presentación. Y el tercer cuartil representa el 75% de los datos. Entonces, el primer cuartil, como lo vimos en la reseña, es el 25% de los datos. Entonces, para saber en qué posición se encuentra, vamos a realizar esta operación, que es el 25%, ¿cierto? 25 dividido 100 por la cantidad de datos que hay. En este caso, como son 10, nos da 2.5. Entonces, como no es un número entero, vamos a tomar el promedio de los valores que está en la posición 2 y 3.
porque nos dio un 2 y el punto 5, que es el otro valor cercano, sería el 3. Entonces, el cuartil 1 lo que vamos a hacer es que vamos a sumar la posición 2 y 3, que sería 78 más 80, y lo dividimos entre 2, y el primer cuartil nos daría 79. El segundo cuartil, como lo dijimos en la reseña, es la mediana, que la calculamos al inicio, que es la suma de todos los datos, y lo dividimos entre la cantidad de datos. Y el tercer cuartil representa el 75% de los datos, por lo que se encuentra en la posición. Realizamos la misma operación que para el primer cuartil, que sería 75 sobre 100, en este caso cambiamos el 25 por el 75 y lo multiplicamos por la cantidad de datos que tenemos. En este caso nos da 7.5 y como lo vimos anteriormente, vamos a la posición 7 y a la siguiente por el punto 5, que sería la posición 8, ¿cierto? Cogemos estos dos valores, los sumamos y los dividimos entre 2 y nos daría igual a 87. Entonces, este sería el total de estos cuartiles: el cuartil 1, 79, el cuartil 2, 83.2 y el cuartil 3 sería igual a 87. Listo, ahora vamos por último con los déciles. Los déciles dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, lo que significa que hay 9 déciles diferentes, que representan diferentes porcentajes de los datos. Los déciles se utilizan de manera similar a los cuartiles, pero proporcionan una división más detallada en el conjunto de datos. En este caso, como tenemos 10 datos, no va a haber una variación alguna, pero al final voy a mostrar cómo sería un décil con una cantidad diferente de datos mucho superior, muy superior. Entonces, para determinar los déciles, realizamos esta fórmula que vemos al inicio, en la parte de arriba, que vamos a buscar la posición del décil, y que sería igual a i sobre 10 por la cantidad de datos que tenemos. Acá abajo tenemos un ejemplo con la cantidad que tenemos. Entonces vamos a buscar la posición del décil 6, que sería igual a 6 dividido 10, multiplicado la cantidad de datos, que es 10, y en este caso nos daría la posición 6, ¿cierto? Como lo dije al inicio, es porque tenemos los 10 datos, entonces pues lo que nos haría es buscar uno por uno, ¿cierto? Entonces aquí, como nos dio la posición 6, vemos que acá el décil sería igual a 85. Entonces ahora voy a mostrarles el ejemplo. Listo. Entonces el ejemplo, vamos a tomar esta muestra de 20 datos, ¿cierto? Y vamos a ver la posición. Aquí voy a sacar las tres posiciones para no alargar tanto el video, pero hace la del 3, 6 y 9. Entonces, la posición del decil 3 sería igual a 3 dividido 10 por 20, que sería igual a 6, ¿cierto? Entonces vamos a la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y marcamos el decil 3, que sería 78. Sería igual con la posición del decil 6, que sería 6 dividido 10 multiplicado 20, que sería igual a 12. Vamos a la posición 12, aquí ya sabemos que estamos en la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nos daría 83. Y en la posición del decil 9, que sería 9 dividido 10 multiplicado por 20, que es igual a 18. Entonces, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y sería 88, ¿cierto? Entonces, según esta muestra, el total de los deciles para cada uno de los 10 deciles sería así. Y ya, ahí quedaría todo por esta parte. Muchas gracias.